Segundo punto. Del mismo modo que la fe es la luz que ilumina al hombre, y que hace leer todas las cartas divinas inspiradas en el ser humano, de igual modo la fe ilumina el universo también, salva el pasado y el presente de la oscuridad. Explicaré este misterio con una comparación que tuve en mi visión, y que se refiere a uno de los significados del siguiente versículo. Alá es protector de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2, 257. Fue así, en una visión que tuve, había un puente construido entre dos montañas muy altas enfrentadas entre sí. Debajo del puente había un río de gran profundidad. Yo estaba parado sobre el puente. Una gran oscuridad había cubierto cada rincón del mundo. Miré a mi derecha y vi una inmensa tumba envuelta en tinieblas, es decir, así apareció en mi visión. Miré a mi izquierda y fue como si hubiera visto gigantescas olas de tinieblas en cuyas entrañas se hallaban agitados huracanes y tormentas aterradoras. Miré debajo del puente y descubrí un abismo sin fondo. En toda esta aterradora oscuridad solo tenía una simple linterna, y pude ver un poco con su débil luz. Vi un espectáculo absolutamente aterrador. Vi leones, bestias, y monstruos a mi alrededor y sobre el puente, así que dije, ojalá que no hubiera tenido esta linterna y no hubiera visto este espectáculo aterrador. Recibí las mismas visiones aterradoras por todos lados a donde giré la linterna. Alá mío, esta linterna solo me trae mala suerte, dije. Así, enfadado, tiré la linterna contra el suelo y se rompió. Al hacerse pedazos, como si hubiese tocado el interruptor de una gigantesca bombilla eléctrica, de repente se iluminó todo aquel paisaje haciendo desaparecer por completo toda esa oscuridad. Todo se llenó con la luz de la bombilla, y pude ver lo que pasaba en realidad. Vi que aquel puente no era más que un camino que atravesaba una planicie. Esa tumba Q. Segundo punto. Del mismo modo que la fe es la luz que ilumina al hombre, y que hace leer todas las cartas divinas inspiradas en el ser humano, de igual modo la fe ilumina el universo también, salva el pasado y el presente de la oscuridad. Explicaré este misterio con una comparación que tuve en mi visión, y que se refiere a uno de los significados del siguiente versículo. Alá es protector de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2, 257. Fue así, en una visión que tuve, había un puente construido entre dos montañas muy altas enfrentadas entre sí. Debajo del puente había un río de gran profundidad. Yo estaba parado sobre el puente. Una gran oscuridad había cubierto cada rincón del mundo. Miré a mi derecha y vi una inmensa tumba envuelta en tinieblas, es decir, así apareció en mi visión. Miré a mi izquierda y fue como si hubiera visto gigantescas olas de tinieblas en cuyas entrañas se hallaban agitados huracanes y tormentas aterradoras. Miré debajo del puente y descubrí un abismo sin fondo. En toda esta aterradora oscuridad solo tenía una simple linterna, y pude ver un poco con su débil luz. Vi un espectáculo absolutamente aterrador. Vi leones, bestias, y monstruos a mi alrededor y sobre el puente, así que dije, ojalá que no hubiera tenido esta linterna y no hubiera visto este espectáculo aterrador. Recibí las mismas visiones aterradoras por todos lados a donde giré la linterna. Alá mío, esta linterna solo me trae mala suerte, dije. Así, enfadado, tiré la linterna contra el suelo y se rompió. Al hacerse pedazos, como si hubiese tocado el interruptor de una gigantesca bombilla eléctrica, de repente se iluminó todo aquel paisaje haciendo desaparecer por completo toda esa oscuridad. Todo se llenó con la luz de la bombilla, y pude ver lo que pasaba en realidad. Vi que aquel puente no era más que un camino que atravesaba una planicie. Esa tumba Q. Segundo punto. Del mismo modo que la fe es la luz que ilumina al hombre, y que hace leer todas las cartas divinas inspiradas en el ser humano, de igual modo la fe ilumina el universo también, salva el pasado y el presente de la oscuridad. Explicaré este misterio con una comparación que tuve en mi visión, y que se refiere a uno de los significados del siguiente versículo. Alá es protector de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2, 257. Fue así, en una visión que tuve, había un puente construido entre dos montañas muy altas enfrentadas entre sí. Debajo del puente había un río de gran profundidad. Yo estaba parado sobre el puente.
Una gran oscuridad había cubierto cada rincón del mundo. Miré a mi derecha y vi una inmensa tumba envuelta en tinieblas, es decir, así apareció en mi visión. Miré a mi izquierda y fue como si hubiera visto gigantescas olas de tinieblas en cuyas entrañas se hallaban agitados huracanes y tormentas aterradoras. Miré debajo del puente y descubrí un abismo sin fondo. En toda esta aterradora oscuridad solo tenía una simple linterna, y pude ver un poco con su débil luz. Vi un espectáculo absolutamente aterrador. Vi leones, bestias, y monstruos a mi alrededor y sobre el puente, así que dije, ojalá que no hubiera tenido esta linterna y no hubiera visto este espectáculo aterrador. Recibí las mismas visiones aterradoras por todos lados a donde giré la linterna. Alá mío, esta linterna solo me trae mala suerte, dije. Así, enfadado, tiré la linterna contra el suelo y se rompió. Al hacerse pedazos, como si hubiese tocado el interruptor de una gigantesca bombilla eléctrica, de repente se iluminó todo aquel paisaje haciendo desaparecer por completo toda esa oscuridad. Todo se llenó con la luz de la bombilla, y pude ver lo que pasaba en realidad. Vi que aquel puente no era más que un camino que atravesaba una planicie. Esa tumba Q. Segundo punto. Del mismo modo que la fe es la luz que ilumina al hombre, y que hace leer todas las cartas divinas inspiradas en el ser humano, de igual modo la fe ilumina el universo también, salva el pasado y el presente de la oscuridad. Explicaré este misterio con una comparación que tuve en mi visión, y que se refiere a uno de los significados del siguiente versículo. Alá es protector de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2, 257. Fue así, en una visión que tuve, había un puente construido entre dos montañas muy altas enfrentadas entre sí. Debajo del puente había un río de gran profundidad. Yo estaba parado sobre el puente. Una gran oscuridad había cubierto cada rincón del mundo. Miré a mi derecha y vi una inmensa tumba envuelta en tinieblas, es decir, así apareció en mi visión. Miré a mi izquierda y fue como si hubiera visto gigantescas olas de tinieblas en cuyas entrañas se hallaban agitados huracanes y tormentas aterradoras. Miré debajo del puente y descubrí un abismo sin fondo. En toda esta aterradora oscuridad solo tenía una simple linterna, y pude ver un poco con su débil luz. Vi un espectáculo absolutamente aterrador. Vi leones, bestias, y monstruos a mi alrededor y sobre el puente, así que dije, ojalá que no hubiera tenido esta linterna y no hubiera visto este espectáculo aterrador. Recibí las mismas visiones aterradoras por todos lados a donde giré la linterna. Alá mío, esta linterna solo me trae mala suerte, dije. Así, enfadado, tiré la linterna contra el suelo y se rompió. Al hacerse pedazos, como si hubiese tocado el interruptor de una gigantesca bombilla eléctrica, de repente se iluminó todo aquel paisaje haciendo desaparecer por completo toda esa oscuridad. Todo se llenó con la luz de la bombilla, y pude ver lo que pasaba en realidad. Vi que aquel puente no era más que un camino que atravesaba una planicie. Esa tumba Q. Segundo punto. Del mismo modo que la fe es la luz que ilumina al hombre, y que hace leer todas las cartas divinas inspiradas en el ser humano, de igual modo la fe ilumina el universo también, salva el pasado y el presente de la oscuridad. Explicaré este misterio con una comparación que tuve en mi visión, y que se refiere a uno de los significados del siguiente versículo. Alá es protector de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2, 257. Fue así, en una visión que tuve, había un puente construido entre dos montañas muy altas enfrentadas entre sí. Debajo del puente había un río de gran profundidad. Yo estaba parado sobre el puente. Una gran oscuridad había cubierto cada rincón del mundo. Miré a mi derecha y vi una inmensa tumba envuelta en tinieblas, es decir, así apareció en mi visión. Miré a mi izquierda y fue como si hubiera visto gigantescas olas de tinieblas en cuyas entrañas se hallaban agitados huracanes y tormentas aterradoras. Miré debajo del puente y descubrí un abismo sin fondo. En toda esta aterradora oscuridad solo tenía una simple linterna, y pude ver un poco con su débil luz. Vi un espectáculo absolutamente aterrador. Vi leones, bestias, y monstruos a mi alrededor y sobre el puente, así que dije, ojalá que no hubiera tenido esta linterna y no hubiera visto este espectáculo aterrador.
Recibí las mismas visiones aterradoras por todos lados a donde giré la linterna. Alá mío, esta linterna solo me trae mala suerte, dije. Así, enfadado, tiré la linterna contra el suelo y se rompió. Al hacerse pedazos, como si hubiese tocado el interruptor de una gigantesca bombilla eléctrica, de repente se iluminó todo aquel paisaje haciendo desaparecer por completo toda esa oscuridad. Todo se llenó con la luz de la bombilla, y pude ver lo que pasaba en realidad. Vi que aquel puente no era más que un camino que atravesaba una planicie. Esa tumba Q. Segundo punto. Del mismo modo que la fe es la luz que ilumina al hombre, y que hace leer todas las cartas divinas inspiradas en el ser humano, de igual modo la fe ilumina el universo también, salva el pasado y el presente de la oscuridad. Explicaré este misterio con una comparación que tuve en mi visión, y que se refiere a uno de los significados del siguiente versículo. Alá es protector de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2, 257. Fue así, en una visión que tuve, había un puente construido entre dos montañas muy altas enfrentadas entre sí. Debajo del puente había un río de gran profundidad. Yo estaba parado sobre el puente. Una gran oscuridad había cubierto cada rincón del mundo. Miré a mi derecha y vi una inmensa tumba envuelta en tinieblas, es decir, así apareció en mi visión. Miré a mi izquierda y fue como si hubiera visto gigantescas olas de tinieblas en cuyas entrañas se hallaban agitados huracanes y tormentas aterradoras. Miré debajo del puente y descubrí un abismo sin fondo. En toda esta aterradora oscuridad solo tenía una simple linterna, y pude ver un poco con su débil luz. Vi un espectáculo absolutamente aterrador. Vi leones, bestias, y monstruos a mi alrededor y sobre el puente, así que dije, ojalá que no hubiera tenido esta linterna y no hubiera visto este espectáculo aterrador. Recibí las mismas visiones aterradoras por todos lados a donde giré la linterna. Alá mío, esta linterna solo me trae mala suerte, dije. Así, enfadado, tiré la linterna contra el suelo y se rompió. Al hacerse pedazos, como si hubiese tocado el interruptor de una gigantesca bombilla eléctrica, de repente se iluminó todo aquel paisaje haciendo desaparecer por completo toda esa oscuridad. Todo se llenó con la luz de la bombilla, y pude ver lo que pasaba en realidad. Vi que aquel puente no era más que un camino que atravesaba una planicie. Esa tumba Q. Segundo punto. Del mismo modo que la fe es la luz que ilumina al hombre, y que hace leer todas las cartas divinas inspiradas en el ser humano, de igual modo la fe ilumina el universo también, salva el pasado y el presente de la oscuridad. Explicaré este misterio con una comparación que tuve en mi visión, y que se refiere a uno de los significados del siguiente versículo. Alá es protector de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2, 257. Fue así, en una visión que tuve, había un puente construido entre dos montañas muy altas enfrentadas entre sí. Debajo del puente había un río de gran profundidad. Yo estaba parado sobre el puente. Una gran oscuridad había cubierto cada rincón del mundo. Miré a mi derecha y vi una inmensa tumba envuelta en tinieblas, es decir, así apareció en mi visión. Miré a mi izquierda y fue como si hubiera visto gigantescas olas de tinieblas en cuyas entrañas se hallaban agitados huracanes y tormentas aterradoras. Miré debajo del puente y descubrí un abismo sin fondo. En toda esta aterradora oscuridad solo tenía una simple linterna, y pude ver un poco con su débil luz. Vi un espectáculo absolutamente aterrador. Vi leones, bestias, y monstruos a mi alrededor y sobre el puente, así que dije, ojalá que no hubiera tenido esta linterna y no hubiera visto este espectáculo aterrador. Recibí las mismas visiones aterradoras por todos lados a donde giré la linterna. Alá mío, esta linterna solo me trae mala suerte, dije. Así, enfadado, tiré la linterna contra el suelo y se rompió. Al hacerse pedazos, como si hubiese tocado el interruptor de una gigantesca bombilla eléctrica, de repente se iluminó todo aquel paisaje haciendo desaparecer por completo toda esa oscuridad. Todo se llenó con la luz de la bombilla, y pude ver lo que pasaba en realidad. Vi que aquel puente no era más que un camino que atravesaba una planicie. Esa tumba Q. Segundo punto. Del mismo modo que la fe es la luz que ilumina al hombre,
y que hace leer todas las cartas divinas inspiradas en el ser humano. De igual modo la fe ilumina el universo también, salva el pasado y el presente de la oscuridad. Explicaré este misterio con una comparación que tuve en mi visión, y que se refiere a uno de los significados del siguiente versículo. Alá es protector de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2, 257. Fue así, en una visión que tuve, había un puente construido entre dos montañas muy altas enfrentadas entre sí. Debajo del puente había un río de gran profundidad. Yo estaba parado sobre el puente. Una gran oscuridad había cubierto cada rincón del mundo. Miré a mi derecha y vi una inmensa tumba envuelta en tinieblas, es decir, así apareció en mi visión. Miré a mi izquierda y fue como si hubiera visto gigantescas olas de tinieblas en cuyas entrañas se hallaban agitados huracanes y tormentas aterradoras. Miré debajo del puente y descubrí un abismo sin fondo. En toda esta aterradora oscuridad solo tenía una simple linterna, y pude ver un poco con su débil luz. Vi un espectáculo absolutamente aterrador. Vi leones, bestias, y monstruos a mi alrededor y sobre el puente, así que dije, ojalá que no hubiera tenido esta linterna y no hubiera visto este espectáculo aterrador. Recibí las mismas visiones aterradoras por todos lados a donde giré la linterna. Alá mío, esta linterna solo me trae mala suerte, dije. Así, enfadado, tiré la linterna contra el suelo y se rompió. Al hacerse pedazos, como si hubiese tocado el interruptor de una gigantesca bombilla eléctrica, de repente se iluminó todo aquel paisaje haciendo desaparecer por completo toda esa oscuridad. Todo se llenó con la luz de la bombilla, y pude ver lo que pasaba en realidad. Vi que aquel puente no era más que un camino que atravesaba una planicie. Esa tumba Q. Segundo punto.